Esto es un resumen informativo, noticias que no encontrarás en otros espacios. Vamos a nuestra nueva sección, Desde las calles. El viernes 31 de julio de 2015 fueron asesinados en un departamento de la Ciudad de México 5 personas. 2 de ellas, Nadia Vera, defensora de derechos humanos, y Rubén Espinosa Becerril, fotoperiodista, habían salido huyendo del estado de Veracruz debido a amenazas. En la última década, Reporteros Sin Fronteras denunció que en México han asesinado a 80 comunicadores y han desaparecido 17. Desde el 2010, en Veracruz, han matado a 13. La red Todos los Derechos para Todos y Todas tiene registradas 32 ejecuciones contra defensores de derechos humanos de junio de 2012 a mayo de 2014. Por falta de elementos, el comandante de la Policía Comunitaria de Ostula, Michoacán, Semeí Verdía Cepeda, deberá ser puesto en libertad. El último cargo que le quedaba pendiente era el de robo contra el Ayuntamiento de Aquila, pero un síndico de este municipio presentó pruebas de que esto no sucedió. Semeí fue detenido el 19 de julio y acusado de portación de armas, homicidio y robo, delitos que se han desvirtuado uno a uno. Familiares y abogados de Héctor Cacique, víctima de tortura en Quintana Roo, denunciaron en conferencia de prensa en Cencos que el capitán Arturo Olivares, uno de los señalados por Héctor como responsables, fue nombrado subsecretario de Seguridad Pública por el gobernador Roberto Borge. Aseguraron que esta y la reciente designación del también acusado de tortura, Higinio Sánchez, como nuevo director del Centro de Reclusión Social de Chetumal, agrava la situación de impunidad en este caso, ya que mientras Héctor Cacique continúa preso por una confesión resultado de 30 horas de tortura, sus agresores no solo están libres, sino que ahora son premiados. El Ministerio Público adscrito a la Procuraduría determinó el no ejercicio de acción penal contra los torturadores de mi hijo. Ahora vamos con Omar Rábago Vital, director ejecutivo de Cencos, a nuestra editorial. La impunidad está definida como la ausencia de castigo. El sistema penal en México está colapsado, ya que no cumple con sus obligaciones de llevar a juicio y sancionar a los responsables. Estas autoridades e instancias tienen nombre y apellido. A ellas habría que exigirles que atiendan este terrible mal que aqueja en México. Peor aún es cuando las propias autoridades quieren imponer una narrativa. Tal es el caso de los 5 personas asesinadas en la colonia Narvarte recientemente. Ninguna persona puede ser estigmatizada por su actividad o nacionalidad. Ya basta de tantos cuentos. Lo que necesitamos es certidumbre en las investigaciones. El villano de la semana es el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien bajo su administración, 13 periodistas han sido asesinados. Los héroes y heroínas son los colegas periodistas y defensores de derechos humanos que claman por justicia para Rubén, Nadia y las otras 3 mujeres asesinadas. Yo soy Ixchel Cisneros Soltero, esto fue todo por el momento y si quieren saber más sobre noticias de derechos humanos, visiten nuestra página cencos.org o síganos en nuestras redes sociales.